José Manuel, muy buenas, bienvenido, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, David? Pues aquí, pues nervioso, con ganas de charlar contigo. Bueno, ya verás cómo va todo sobre ruedas, así que puedes dejar ese nerviosismo al lado y cuéntanos un poquito, ¿quién es José Manuel? Jo, qué pregunta más fácil. José Manuel es un humano que se ha encontrado muy perdido en muchas ocasiones y que con muchas preguntas ha estado buscando muchas respuestas. Sería un poco una especie de resumen. Muy curioso, muy preguntón y, y que me gusta aprender. Entonces toca muchas puertas que tienen que ver con el bienestar, con la salud, tanto a nivel físico como emocional, nutricional. Podríamos ir por ahí. Qué bueno. Bueno, principalmente estás aquí por algo que no has mencionado, cosa que me gusta, porque no te has identificado nada con tu trabajo, pero sí con esa curiosidad que tienes tan profunda y que nace de ti. Pero principalmente, oye, venimos a hablar de cómo ayudas a la gente y me gustaría un poquito que presentaras, pues, todo a lo que te dedicas. Que des una breve introducción. ¿A qué te dedicas, José Manuel? No me identifico, me ha gustado lo que has dicho, no me identifico con lo que hago porque no creo que la herramienta sea la clave, sino la intención con la que se hace. Y yo me dedico a acompañar a personas a encontrarse, a conocerse, a cambiar, a buscar esos resortes para poder salir de ciertos bucles en los que todos entramos o hemos entrado, yo el primero. Mi búsqueda viene precisamente de haberme atascado muchas veces. Y me dedico a acompañar a personas que estén en búsqueda pues, con distintas herramientas. Principalmente lo hago a través de la terapia transpersonal que abarca un poco todo lo demás, todas las herramientas que utilizo, como la numerología, el coaching. Eh, y esto siempre lo aderezo con la propia experiencia personal, ya no solamente con herramientas y formaciones, sino con el conocimiento que tengo de haberme encontrado yo en muchos callejones. Claro, porque muchas veces nos quedamos únicamente con esos estudios, con ese título, pero obviamente sin la experiencia y sin la acción, pues no vamos a desarrollar nunca ese gran potencial que llevamos dentro. Cuéntanos un poquito qué es esto de la terapia transpersonal, para que lo entienda la gente. Sí, porque es verdad que suena como palabras muy grandes. Terapia transpersonal, si lo resumiéramos a un concepto muy sencillo, es hacer labor con el inconsciente de la persona. Es decir, se dice, ¿no? Dependiendo de cuál sea la fuente, que el 95% de nuestras decisiones en el día a día son inconscientes. Es decir, todos aquellos acontecimientos que se han grabado en nosotros de manera emocional nos empujan o nos condicionan a la hora de tomar decisiones. Cada vez que reaccionamos ante las situaciones, no es nuestra mente la que toma la decisión, es nuestro sistema nervioso que se programó en algún momento de nuestra vida. Entonces, la terapia transpersonal eh, es la forma de abordar de una manera, sí, comprendiendo a nivel cognitivo, pero sobre todo entendiendo cómo nos influyeron todas las experiencias que tuvimos en nuestra vida, donde solemos estar mucho más condicionados tanto en la infancia como en la adolescencia. Muy Salud. interesante. Gracias. ¿Y cómo sueles acceder a esos puntos en donde nos empezamos a programar o donde se ha generado una programación emocional? Bueno, la dinámica habitual, que cambia dependiendo de la persona, no siempre el abordaje lo inicio de la misma manera, pero un abordaje muy interesante que nos ahorra mucho tiempo, porque yo soy muy fan de lo que podemos hacer en un mes, mejor que hacerlo en un año, eh, abordando desde la numerología, que sería una manera de ver tu mapa general, ¿no? Y tener siempre pilares sobre los que apoyar el proceso de autodescubrimiento. Con una sesión de numerología y entendiendo bien cuál es
tu cuestión, tu duda, tu momento vital, vamos a ir ahondando a través del mundo emocional. Es decir, qué es lo que sientes, cómo lo sientes, con qué recurrencia lo sientes, y eso nos va a ir llevando a través de, bueno, ese juego del coaching, a través de preguntas y respuestas, a lugares con los que trabajar. Es decir, en mi trabajo siempre me topo con jefes que me tratan mal. Ok, vale, ¿cómo te hace sentir ese trato? Pues me siento pequeño, me siento no visto, me siento no valorado. Y empezamos a recabar información para ver cuál fue el origen, ¿no? Si hay una figura masculina que me condiciona en mi día a día, pues probablemente haya una figura de autoridad en mi vida de adolescente o de infancia que me condicionó de esa misma manera. E ir, ¿no?, de el punto actual al punto de origen que generó ese patrón que se repite una y otra vez a nivel inconsciente, es lo que nos ayuda a liberar emocionalmente, trayendo esa imagen conscientemente de la idea de, ok, este es el origen, esa parte tiene una cierta utilidad, pero sobre todo tiene mucha utilidad el entender cuáles son las emociones que se quedaron bloqueadas, poder vivirlas y poder resignificar aquel acontecimiento. Es decir, darle la importancia real que tuvo para poder acompañarnos a nosotros mismos en ese proceso a día de hoy. De alguna manera, si nos sentimos víctimas con papá o con el abuelo, pues resignificarlo para que a día de hoy no nos sintamos víctimas en el trato con el jefe. Es decir, acompañar al niño que se traumatizó, por así decir, a ese proceso de emancipación y convertirse en el adulto que sí que tiene recursos. Qué interesante todo esto, porque desde el principio me ha llamado mucho la atención esa parte donde has dicho que hay un mapa a través de la numerología, después que buscas indagar un poquito dónde es el origen de ese tema a nivel emocional y después lo has vinculado mucho a la familia, cosa que yo creo que tenemos que tocar las tres partes. ¿Te parece que empecemos un poquito, que nos cuentes, oye, cuál es ese mapa, qué es lo que nos dice ese mapa y qué información sacaste un poquito de él? Sí, si quieres lo explico como suelo hacerlo de manera muy sencilla. Para mí una sesión de numerología sería estar hablando de tu iCloud de información, ¿no? Esa información que está en la nube de base donde yo, aunque no te conozca personalmente, ya sé cosas de ti. Ya sé quién eres, ya sé qué pasiones te mueven, incluso puedo ver dónde puede haber ciertas trabas. Y ir a los acontecimientos de tu vida es contrastar esa información, porque igual que hay herramientas muy mágicas o muy intangibles, como puede ser la numerología, la astrología, la quiromancia, lo que sea, también hay herramientas muy terrenales. Y a mí lo que me gusta hacer es esa fusión entre eso más sutil, que ya nos trae una información importante de ti, y contrastarlo con los acontecimientos de tu vida en el hoy. Todas esas reacciones inconscientes que se instauran en nosotros tienen un origen en nuestro desarrollo, donde en la niñez papá y mamá son Dios, por así decir, y eh, por nuestra propia naturaleza podemos llevarlo a lo biológico, de supervivencia, ¿no? Necesitamos que el núcleo familiar nos quiera para poder sobrevivir, pero también está ese vínculo emocional donde yo quiero por encima de todo que papá y que mamá me vean, me reconozcan, me amen. Entonces, muchas veces, habitualmente, en ese desarrollo, con tal de que nos quieran, eh, aceptamos situaciones, comportamientos, tratos que no están en coherencia con quién somos nosotros. Sí están en coherencia con ese sistema familiar y con cómo está conformado, pero no está en coherencia con quién somos nosotros. Entonces, un proceso terapéutico de acompañamiento puede ser, suele conllevar el empezar a separarnos de esas ideas de
pertenencia a la familia sin dejar de amar o honrar a esa familia de la que venimos. Es decir, es un proceso de individuación, saber quién soy yo y poder agradecer lo que me dieron, pudiendo también empezar a tomar esa autonomía de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero hacer yo a partir de aquí? ¿Qué es lo que yo quiero construir? Sí, vengo... me gusta mucho esta frase, ¿no? De que el fruto nunca cae muy lejos del árbol. Vengo de un árbol, pero soy un fruto que crecerá en otro lugar de otra manera, aunque esta influencia de donde vengo me haya marcado, condicionado, enseñado. Muy interesante porque al final lo llevas mucho a ese niño pequeño que está buscando pues, esa aprobación, ese cariño, ese amor y me imagino que esas situaciones se vayan repitiendo en la vida de las personas, ¿no? Como mencionabas antes, tanto en el trabajo como en el grupo de amigos o incluso en la pareja. ¿Cómo se suele ver relacionado todo esto? Cuéntanos un poquito algún caso que hayas tenido y cómo habéis desbloqueado. Bueno, casos, bueno, el que te he puesto antes es algo muy, muy habitual, porque al final papá y mamá son figuras de referencia y de autoridad. Ujú. El caso de, por ejemplo, de ese conflicto con el jefe es algo muy, muy, muy repetitivo, porque a lo mejor el niño consideró, o el adolescente, ¿no? Que en ese punto de búsqueda de emancipación del núcleo familiar, donde ya se está conformando el adulto, eh, a veces el adolescente empieza a desarrollar ya su propia personalidad y se siente rechazado por el núcleo familiar, ¿no? O se siente exigido a hacer cosas que no le son completamente afines. O a lo mejor no es que eso no le sea afín, sino el cómo se le han transmitido ciertos valores que no son propios. Entonces, ese conflicto con el jefe, como figura de autoridad, estandarizado al posible rol de papá o, como digo, de figura paterna. No siempre tiene que ser papá y mamá, no todo el mundo tuvo a papá y a mamá como referencia, pero siempre va a haber un rol de referencia masculino y femenino. Entonces, ese conflicto con el jefe puede estar hablando de esas disonancias en la relación con papá. Caso habitual, un chico que estaba habitualmente en conflicto con su jefe porque sentía que no le pagaban lo suficiente, no le valoraban lo suficiente, no reconocían su esfuerzo. Eh, Ese fue el punto desde el que empezamos a mirar, cuando conseguimos entender, cuando este chico entendió qué emociones le movían, cómo se sentía de no reconocido, cómo se sentía de no valorado. Y conseguimos conectarlo con cuál fue el momento origen de esa situación, porque siempre hay un momento, ¿no?, que marca, que condiciona, y luego, al estar condicionado, se empieza a repetir, ¿no? Esa relación, ese tipo de interactuación se empezó a repetir con la figura de autoridad de su momento, con papá, y entonces, pues cualquier figura que sea papá, puede ser el jefe, puede ser el guardia civil que te quiere poner la multa, puede ser el de administración donde tienes que resolver unos papeles, es decir, cualquier figura de la que tú dependas para resolver algo que sea quien te esté autorizando o desautorizando, puede ser una figura con la que se entre en conflicto habitualmente. Entender cómo se generó ese conflicto en la infancia y cómo se perpetuó en el tiempo, por un lado entenderlo mentalmente y por otro lado desbloquearlo emocionalmente. A mí me gusta explicar el mundo emocional simplificándolo mucho, como que el cuerpo de una persona es un disco duro y las emociones están para ser vividas. Las emociones que no nos gustan se bloquean y se atrapan en una parte del cuerpo, y esto lo entiendes tú muy Ujú. bien, la somática, ¿no? De repente, no, pues llevo mucho tiempo donde me duele la espalda, llevo mucho tiempo donde me duele la cadera. Ahí siempre hay un origen tanto biomecánico como emocional.
Entender qué emoción se quedó atrapada, no se pudo vivir, darle el espacio para vivirla, para comprenderla, para llorarla, que está muy mal visto, ¿no? La idea de llorar, pero es que llorar forma parte del proceso de comprensión y de liberación emocional. Brinda la oportunidad de empezar a relacionarse de una manera distinta con esa figura, porque ya no se ve a esa figura de autoridad, a ese jefe, a ese guardia civil, con ese velo de opresor o de que no me das valor o de que no me das espacio para yo expresarme, sino se le ve como otra persona y entonces ya esas situaciones no llevan al individuo, no llevan a la persona, no llevan a este chico a ese lugar donde sentirse desvalido e inconscientemente le hacía reaccionar desde los recursos de autoridad y fuerza que conocía, que era chocar frontalmente con esa autoridad para, de alguna manera, autorreconocerse esa valía. Ujú. Qué interesante. Has sobre todo, bueno, puesto un ejemplo en donde tienes esa confrontación con papá y has hablado principalmente de que normalmente solemos tener tanto conflicto como con papá, como con mamá o como con la energía masculina o la energía femenina. Cuéntanos un poquito más si todas las personas suelen tener los mismos conflictos, si lo suelen tener más en una parte o en otra y cómo sueles descubrir tú en dónde flojea más la persona. Te contesto por el final. A través de la numerología yo puedo determinar dónde está el conflicto esencial de la persona, si es con esa energía masculina o energía femenina. Si quieres podemos hacer como un pequeño paréntesis para explicar esto, ¿no? Adelante. Todos los seres humanos tienen energía masculina y energía femenina. La proporción en la que se relacionan esas energías, ahí ya podemos hablar. A mí me gusta mucho la idea de que la forma determina la función. Es decir, si tienes cuerpo de hombre, lo habitual es que tengas más energía masculina que femenina. Pero eso se puede desbalancear o incluso el ideal sería poder viajar entre esas energías. La imagen del yin yang que todo el mundo conoce, ¿no? Ese lado negro, ese lado blanco, con esos puntitos del color opuesto, en ese movimiento dinámico, para mí eso representa no solamente la polaridad de hombre-mujer, sino masculino-femenino dentro de nosotros y cómo ese dinamismo debería permitirnos sentirnos equilibrados. Dicho esto, energía masculina y femenina es una cosa y hombre y mujer es otro concepto completamente distinto. Todo hombre y toda mujer tiene energía masculina y femenina. Entender con qué parte de ellos tiene el conflicto, con la energía masculina o la femenina, ya nos va a afinar la mirada hacia si debemos mirar en la relación que tenía con papá o la relación que tenía con mamá. Ejemplo, otro ejemplo de una chica que generó mucha afinidad con mamá en su desarrollo porque consideraba que papá no la trataba bien. Entonces se generaron dos comportamientos inconscientes. Uno, de alguna manera, el rechazo hacia lo masculino cuando se impone de una manera muy invasiva y otra, la admiración hacia lo femenino y hacia un rol más de víctima. Esto que generó en su desarrollo que las parejas hombres que ella consideraba atractivas eran hombres con rasgos muy femeninos en su comportamiento y que su comportamiento en la pareja era siempre a favor y en defensa de esos rasgos femeninos. Es decir, excusaba cualquier comportamiento del otro simplemente por rechazar la masculinidad que ella entendió en su infancia. Poder ver este patrón desde esa tendencia, entendiendo esa tendencia, ¿no?, de su rechazo, su atracción hacia un tipo de energía u otra, lo que hizo fue poder identificar comportamientos inconscientes y poder identificar esos comportamientos inconscientes nos llevó a la emoción y entender esa emoción
nos llevó a ciertos lugares de su infancia y de su adolescencia donde se habían repetido cierto tipo de experiencias que instauraron este comportamiento en ella. Toda esta comprensión lo que trajo fue el que se quitó de nuevo ese velo y empezó a mirar la relación que tenía en ese momento de una manera muy distinta. Acabó dejando esa relación porque le generaba insatisfacción y de hecho a día de hoy ha iniciado una relación de pareja con un perfil de hombre completamente diferente. Todos tenemos la posibilidad de ese cambio, pero debemos querer cambiar y debemos hacernos responsables de esa. A lo mejor no somos capaces de ver quién podríamos ser, pero sí somos capaces de ver la insatisfacción que vivimos hoy. Y la satisfacción que vivimos hoy está hablando de esa persona que podríamos ser o que querríamos ser, aunque no lo sepamos. Aquí creo que he respondido parte de tu pregunta y creo que hacia donde estaría bien llevarlo también es como esa idea de lo femenino y masculino, ¿no? Efectivamente, era lo que te iba a preguntar lo siguiente, haciendo aquí un pequeño inciso de que a día de hoy estamos metidos en un mundo donde todo el rato es hacer, 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 no muestres emociones y cada vez que accedemos a un entorno terapéutico, a lo que se suele ir es a las emociones, a vivirlas, a procesarlas y a ver el origen de ellas, que al final es enfrentarnos a aquello que queremos, por así decirlo, no sentir o no vivir. Entonces, bueno, yo invito a todo el mundo a que haga la experiencia o a que haga por lo menos la sesión de numerología para entender un poquito quizás esos puntos, bueno, con los que venimos más programados de serie y a los que debemos de prestar atención. Cuéntanos un poquito qué es esa energía masculina, energía femenina. Yo diría que nos definas un poquito pues, qué características tienen cada una y después pues, cómo se desarrolla, bueno, no cómo se desarrollan, sino cómo se ven o cómo podemos analizar con qué energía tenemos más conflicto. Voy a lanzar una imagen muy general y a partir de ahí ya vamos ahondando. Energía masculina y femenina. Vamos a hablar de los ideales, del equilibrio, ¿no? Si pensáramos en el ideal de una energía masculina centrada, equilibrada, estaríamos pensando en el arquetipo del caballero andante, ¿no? La energía masculina que está al servicio, que le gusta cuidar, proveer, proteger, que sabe manejar la fuerza en el momento justo, es decir, no desenvaina la espada a la mínima, pero sabe que va a haber momentos donde pueda tener que utilizar esa fuerza. La energía masculina balanceada tiene esa escucha para saber en qué momentos hay que actuar y sobre todo, algo que se nos escapa a la mayor parte de nosotros es en qué volumen. Es decir, se puede actuar con firmeza empleando un 20% de mi fuerza o se puede actuar con demasiada firmeza si me voy a un 100%. Pero va a haber circunstancias donde ir graduando, si necesito un 20, un 30, un 40, un 50 de presencia de esa energía, me va a permitir tener el retorno adecuado, ¿no? Tener la resolución adecuada en esos conflictos. Dejamos ahí un poco esa energía masculina. El arquetipo de la energía femenina, el ideal, pues podría ser el de la Madre o el de la Virgen María o el de, es decir, una energía mucho más emocional, con una capacidad de escucha, es una energía que aconseja, que acoge, que cuida. La diferencia entre lo masculino y lo femenino, o una de las diferencias más evidentes a nivel de energía, es que la masculina es la acción y el mundo hacia afuera, y la femenina es la escucha y el mundo emocional hacia adentro. No hay ninguna que sea mejor que la otra. De hecho, cuando accionamos sin escucharnos, lo que solemos entrar es en eso que está tan de moda ahora, ¿no? Que tú has dicho, es acción, acción, acción y burnout. Me quemo y ya no sé, ya incluso pierdo el sentido del objetivo que tenía inicialmente, ¿no?
Igual que si me anclo en lo emocional y solo estoy en lo emocional, voy a sentir una carencia porque no voy a poder materializar cosas en el mundo de afuera. Y lo emocional muchas veces lleva también a paisajes irreales, ¿no? Como yo siento esto, como se centra mucho en lo sensorial, cree que el sentir es la realidad. Y el sentir es un radar que nos da información a nosotros. Entonces, ese sentir hay que contrastarlo con la acción también, ¿no? Si yo lo que siento es lo que es o en realidad lo que está ocurriendo es otra cosa. Entonces, ese baile entre masculino y femenino es lo que nos da el equilibrio a todos. Lo que pasa es que esto hay que entrenarlo y, bueno, que levante la mano quien se haya considerado entrenado en estos campos. Yo, desde luego, no. Esto es un descubrimiento que forma parte con el desarrollo y con el choque, ¿no? Cada vez que hemos chocado con un jefe, con una pareja, con papá, con mamá, es donde vamos recibiendo información de en qué punto estamos. Dicho esto, con estas generalidades de cuál sería el ideal de masculino y cuál sería el ideal de femenino, podemos hablar de las polaridades en las que se manejan esas energías. Se manejan en esas polaridades altas o bajas. Energía masculina alta, invasivo, violento, agresivo, es ese exceso de que he hablado, ¿no? Es ese, en lugar de manejarme en un 50, ¿no? O en este caso, ya explicaré por qué, en un 30, en un 33, me voy a un 70, a un 80, a un exceso de ímpetu en la resolución de conflictos. Y luego está el polo opuesto, la energía masculina baja, inactivo, indeciso, dubitativo, vacilante, se ve pequeño constantemente. Estos son los polos. ¿De qué hablan los polos? Pues como de todo en la vida, hablan de esos recursos de los extremos que nos van a resultar más fácil manejarlos si podemos mirar desde el centro. Que no significa que tengamos que estar siempre en el centro, significa que tenemos que darle el valor adecuado a esos extremos y saber cuándo utilizarlos. Ejemplos claros de el conflicto que pueda tener alguien con una de esas polaridades, porque con el centro no hay de conflicto, ¿no? Todos estaríamos encantados de manejarnos ahí. La historia es que en el centro pasamos muy poco tiempo y andamos rebotando entre una y otra. Es decir, una persona con energía, con una tendencia, una energía masculina baja, que no se da el valor, que siempre duda, que cree que no le quieren lo suficiente, muchas veces lo que va a hacer es comportarse desde el polo opuesto. Voy a imponer mi fuerza a ver si así me ves. Entonces, entender esa sutileza de cuál es el viaje de la persona a la que se está acompañando es lo que nos va a permitir darle los recursos, encontrar esos recursos para ser consciente de quién es y para poder cuidarse por sí mismo, sin esperar que el otro le solucione, que el otro le vea, que el otro le aplauda, que el otro le reconozca. Porque en ese juego, pues a veces me quedo corto y entonces me siento muy poco y no activo, o me paso e impongo mi fuerza. Y muchas veces cuando no somos conscientes de que todo depende de nosotros, es decir, que lo que ocurre fuera es un reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, entramos en esos discursos de el otro, ¿no? Es que el jefe, es que el político, es que mi madre, es que mi pareja, es que... y lanzamos culpas fuera. Pero, y esto me gusta mucho utilizarlo, cuando hay un dedo que apunta afuera, hay que tener en cuenta que hay tres que nos apuntan a nosotros. Es decir, eso que estamos proyectando al malo, al enemigo o al que me oprime, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros? ¿Qué espacio le hemos dado? ¿Qué límites no le hemos marcado o qué límites no nos hemos marcado nosotros mismos? Esto aplicable para la femenina y para la masculina. Ejemplos con energía femenina. Pues si esa energía femenina equilibrada y centrada está hablando de esa capacidad de escucha, esa conexión con lo emocional, esa capacidad de cuidado, de aconsejar, de contener, de abrazar, la energía femenina alta estaría hablando de
la manipulación, la mentira, la tergiversación, es decir, todos esos recursos que nos sirven para llevarnos el gato al agua sin tener que imponer. Es decir, yo te implanto una idea donde tú crees que estás haciendo lo que quieres, pero en realidad yo te estoy manipulando para conseguir mis objetivos. Un arquetipo que habla muy bien de esta imagen son los villanos de Disney, son perfectos para definir esto, que suelen ser personajes, suelen poner brujas, pero porque esa imagen de mujer habla de la energía femenina alta. ¿Por qué? Porque tiene un plan, porque quiere, Úrsula la sirenita quiere conseguir la voz de Ariel para poder urdir ese plan donde ella conseguir un poder, pero le está vendiendo que no, que esto es por tu bien, esto es simplemente un intercambio. Entonces ahí ya tenemos una buena imagen de cómo funcionaría la energía femenina alta. La energía femenina baja, pues sería pues justo lo opuesto. Me gusta utilizar el arquetipo de la geisha, es decir, una energía que habla de una persona extremadamente servicial, una persona que no se da valor si el otro no lo valora, una persona que se desvive porque estén bien los demás, aún por encima de su propio bienestar. Y esto lo que hace, pues igual que he explicado con la energía masculina, es que muchas veces o se queda uno atrapado en esa energía femenina baja y se siente abusada y víctima de todo lo que ocurre a su alrededor, o sobrecompensa como pues cuando se ve atrapada y cree que está en riesgo, se convierte de repente en la villana de la película. Que esto está ocurriendo mucho a nivel en el cine en los últimos años, donde de repente te cuentan la historia de la villana, donde se justifica el por qué se convirtió en malvada, ¿no? Esto nos pasa a todos. Todos podemos ser víctimas de situaciones y todos podemos ser los villanos en muchas situaciones. Entender cómo funcionan esos mecanismos lo que nos va a traer también es una mirada más amplia y compasión con nosotros mismos. Y no quiero que se lleve a un término como muy emocional o como incluso religioso, sino esa compasión es esa comprensión de cuáles son nuestros mecanismos, de qué es lo que nos activa y así a partir de esa compasión sin juicio vamos a poder ser más justos con nosotros mismos y con los demás. Qué interesante. Has mencionado mucho el clic de cómo de repente cuando ya no toleramos más, pasamos de esa energía baja a esa energía alta, en cómo nos convertimos. Y yo creo que ahí el ejemplo se ve muy bien. ¿Suele ocurrir lo mismo de la alta hacia la baja? ¿Cómo suelen compensar esas personas? Sí, sí hay matices y luego hay que ver el desarrollo individual de cada uno. Aquí al final estamos hablando de generalidades, pero sí, suele ocurrir esos rebotes, ¿no? La baja cuando se siente muy oprimida y ya no puede más, porque no ha sabido poner los límites en la relación con los demás, va a tener momentos de explosión. Y en esa explosión, si es femenina alta, pues mentirá, engañará y demás. Es decir, en una relación de pareja ya no estoy a gusto sirviendo constantemente y entonces al final te cuento una mentira para liberarme, ¿no? Te cuento que estoy con que mi madre se ha puesto enferma, pero en realidad estoy con mis amigas o se ha abierto otra relación por otro lado o una compensación que no es, lo importante no es el acto, sino los mecanismos que estamos utilizando. O sea, porque, y esto es muy importante y sería una idea para poder tener todos, aunque sé que es muy difícil porque nos han bombardeado mucho con la culpa, todos la vamos a cagar en algún momento, aun con la mejor intención del mundo. Todos vamos a mentir, todos vamos a propasarnos, todos vamos a dar un grito, o en general la mayor parte de las personas vamos a cruzar ciertas líneas que desde una moral de bueno y malo vamos a poder castigar, ¿no? Pero si lo vemos como esa compensación donde nosotros estamos intentando reequilibrarnos a nosotros mismos y los acontecimientos que vivimos, podremos
no juzgar tanto el acto y darnos cuenta más de cuáles son nuestros mecanismos. Y si entendemos cuáles son nuestros mecanismos de compensación, podremos adelantarnos para no vivir una y otra vez las mismas consecuencias. La energía baja puede tener explosiones y la energía alta puede irse al otro rol, intentando minimizar el impacto de su fuerza. Lo que ocurre es que, como son sobrecompensaciones, esa ley del péndulo, cada vez que yo me voy a un extremo muy polar, inevitablemente va a ocurrir algo que me lleve al otro. Entonces, las energías bajas que se han pasado se van a sentir tan culpables o van a sentir tanta pena por lo que ha ocurrido que van a volver otra vez para abajo. Y las altas, que no conciben el estar sometidas, cuando ya se sienten suficientemente oprimidas, van a volver a explotar. Y ninguno de los polos es malo. Tenemos que pensar en si las experiencias que tenemos nos expanden o nos contraen, nos resultan positivas o negativas. Y positivo y negativo no es bueno o malo, es cómo yo me estoy sintiendo. Y cómo yo me voy a sentir puede tener que ver con cómo yo me estoy sintiendo de base por algo que me está haciendo alguien o cómo yo me siento por algo que acabe de hacer yo hacia alguien. Entonces, entender ese lenguaje y esas sutilezas es lo que nos permite mantenernos más en el centro. Y mantenernos más en el centro no tiene que servir para no salir de ese centro y convertirnos en el ser humano perfecto. Tiene que servir para estar en ese 33% del que hablaba, ¿no? Si existe esa energía masculina y femenina media, equilibrada, existe la alta y existe la baja. Y las tres comprenden todo. Es decir, si todas se pueden expresar en ese 33%, podremos viajar a los recursos de la alta, porque va a haber veces que, ¿no?, asociamos mentir con que es que los políticos mienten, sí, y tú cuando le dices a tu amiga, no te preocupes, vas a salir de esta y encontrarás un novio dentro de 5 meses. No tienes ni idea, le estás dando ánimos con una mentira y es lícito y es perfecto para ese momento, porque le estás dando un consuelo para que esas tendencias autodestructivas no vayan más allá. Entonces, aquí hablamos de la mentira, ¿es buena o es mala? Igual que con la violencia. Es como, no, pegar está mal. Pues es que si vienen dos niños a pegar a tu hijo, pues a lo mejor la mediación no es posible por los recursos que tienen. A lo mejor está mejor que sobreviva, ¿no? Golpeando el antes o incluso después en defensa propia. Sé que hay veces que hay visiones que pueden ser como muy distópicas o impopulares, pero tienen que ver con la educación. Son recursos necesarios. La historia es saber cómo y cuándo. La imagen del caballero es un tipo que tiene una espada. Lo que pasa es que no la va a desenfundar a la ligera. Es muy interesante porque las personas que habéis pasado por aquí vais mucho al tema de las emociones, al tema de cómo gestionamos estas emociones, cómo nos hacen reaccionar. Y a mí me llama mucho la atención que a día de hoy en el sistema educativo no se mencione nada de esto, que solo nos centremos en el hacer, en si eres bueno o malo en función a unos resultados, pero nadie te habla de todo lo que nos estás contando tú a día de hoy, de cómo intentar equilibrarnos, de cómo nos pueden afectar, de los conflictos que tenemos y sobre todo de lo poco informados que estamos respecto a estos aspectos y cómo tenemos que ir descubriéndolo a base de prueba, ensayo y error. Entonces me resulta muy interesante. Has tocado muchos temas, tema de energía masculina, energía femenina, papá, mamá. ¿Cómo se integra todo esto? ¿Cómo lo empiezas tú a trabajar poquito a poco con la gente? Como te he dicho antes, siempre busco individualizar. O sea, yo sé que hay hitos por los que hay que pasar con todas las personas, con todos los clientes, con todo el ser humano que quiera ese proceso de cambio, pero como cada uno somos muy distintos, hay que ver cuándo es el momento. Esta integración siempre va a venir. Hay algo muy bueno en la terapia cognitivo-conductual
que es corregir ciertos comportamientos a través de poner foco en atravesar ciertas dificultades o dar ciertos patrones y cierto orden. Para mí se queda escaso si solo miramos desde ahí, que es necesario. Pero esto es como 1 de enero y voy a adelgazar, voy a dejar de fumar. El plan puede ser bueno, la intención puede ser buena, puede haber un motivo que además no tiene por qué ser el real, puede ser un motivo que tenga que ver con cómo me mira el resto. La historia es que para finales de mes yo ya he dejado el gimnasio, yo ya he vuelto a fumar y ahí, bueno, la dieta se tambalea. No me sirve de nada las buenas intenciones o el cambio de hábitos si no entiendo qué es lo que me empuja a buscar ese cambio y qué es lo que me limita para poder abordarlo. Porque cualquier hábito que podamos considerar negativo no deja de ser una compensación a una carencia que hubo en algún momento. Y esto puede ser lo que sea. Es decir, porque se entiende como vicios o adicciones la comida o el porno o las tragaperras o el tabaco. Pero yo esto lo digo habitualmente a la gente que me conoce e incluso en terapia. Yo me he hecho más daño con el deporte que con las drogas. Y se supone que el deporte es bueno y las drogas son malas, ¿no? Entonces, a veces si nos apoyamos incorrectamente en algo o nos excedemos en el uso de ese algo, podemos acabar haciéndonos mucho daño en ese proceso, porque el veneno está en la dosis. Si es un apoyo adecuado, pues a lo mejor tomarte 2 cervezas con tu colega un día que tienes la cabeza embotada, donde estás sociabilizando y donde te están dando buenos consejos y de repente sales de ese bucle mental, puede ser maravilloso. O igual que irte al parque de calistenia a entrenar para despejarte. Otra cosa es cuando cogemos como hábito ese bastón, ¿no? Cuando ya las cervezas no son en momentos puntuales, sino que son diarias. Cuando ya la calistenia no son 3 o 4 días en semana, sino que incluso empiezo a doblar los entrenamientos al día, porque he visto a un tipo mamadísimo en Instagram, entonces yo quiero ser ese tipo y no me doy cuenta que ya no lo estoy haciendo por diversión o por salud mental o física, sino por proyectar una imagen de mí que creo que me va a salvar de quién soy. Entonces, lo importante en cualquier proceso es entender cuál es el punto de origen y luego algo que suelo decir es la labor de el que acompaña, del terapeuta, ya no es solamente entender qué es lo que quieres tú, sino entender qué es lo que hay detrás de tu petición. Yo quiero bueno, pues ya sea adelgazar o dejar de fumar o ese puede ser el objetivo y la intención, pero en el fondo, para poder hacer ese cambio, hay que entender qué te empuja a querer ese cambio. Y como he dicho antes, qué te limita para querer ese cambio. Entonces, en una primera sesión, si iniciáramos así el proceso de numerología, yo ya sé cuáles son tus tendencias, yo ya sé cuál es ese desbalance que tú tienes con tu energía masculina y femenina. Vamos a identificar quién eres, cómo entiendes el mundo. Vamos a identificar qué es lo que más anhelas conseguir y materializar en tu vida. Y desde ahí ya tienes tú un mapa y ya tengo yo ese mapa para poder acompañarte. A partir de ahí vamos tocando o vamos adentrándonos en esos puntos de dolor, por así llamar, o en esas experiencias más traumáticas que generaron ese patrón que se repite una y otra vez en tu vida. E ir desencriptándolas, ir visualizándolas, ir haciendo labor con el inconsciente, porque labor con el inconsciente es desde el entender esa emoción y cuál fue esa situación de origen que te despertó o que programó a tu sistema nervioso para reaccionar siempre de la misma manera, o puede ser esta noche he soñado, he tenido un sueño muy inquietante, vamos a interpretar ese sueño, porque en los sueños hay mucha información. O puede ser el guiarte por una visualización para entender cuáles son
cuál es el lenguaje de tu inconsciente, cómo se comunica contigo, cuáles son las imágenes que son poderosas para ti, cuáles te dan fuerza, cuáles te restan esa fuerza. Entonces, un proceso de acompañamiento para mí siempre tiene que pasar por entender bien quién eres y qué quieres en la vida, ya no solamente como un logro concreto, sino qué tipo de experiencias quieres tener en la vida, topar con los objetivos ideales para reforzar eso y topar con los frenos inconscientes para conseguirlo. Para mí la experiencia de vida no es, que ahora estamos muy en el hacer, como has dicho hace un momento, no es ir haciendo acopio de herramientas y de hábitos. Tiene mucho más que ver con volver a lo esencial, que es quitarse todo eso que nos ha ido limitando. Todos hemos construido a un adulto que lo que ha buscado ha sido evitar que el adolescente o que el niño sufriera. Si mi mamá no me cogía en brazos cuando lloraba, pues entonces yo ya no me iba a volver a mostrar vulnerable nunca más. Entonces el adulto no echa una lágrima. Entonces es un adulto que está muy fuerte, que es muy resolutivo a nivel laboral, pero que se siente vacío, roto, solo. Ok, ha conseguido un montón de recursos que le han hecho llegar hasta donde está, pero esos recursos ahora se han convertido en una armadura que le comprime y que no le permite expandirse más en su experiencia de vida. Ahora no se trata de desechar esos recursos, pero sí de enseñarle a quitarse la armadura y a ponérsela para cuando haga falta. No sé si he sabido responder bien a la pregunta. Está perfecto porque ahí, bueno, al final lo explicas mucho desde esos arquetipos, pero otra forma de verlo, o al menos como lo he entendido yo ahora, sería regular un poquito todas nuestras emociones, de tal forma que no nos vayamos a un 100% de volumen, sino que seamos capaces de ir regulando poquito a poco, que ya no solo es el trabajo de terapia, por lo que has comentado, sino que tiene que ser un trabajo diario de estar un poquito con esas alarmas encendidas, ¿no? De ver en dónde estoy saltando, en dónde me estoy yendo e intentar cada día a día con ese trabajo, pues regular un poquito todas esas intensidades y aparte, sobre todo, sentirlas, vivirlas y aceptarlas, que son nuestras. Acabas de dar una de las claves, porque era algo que quería decir, es que hay que vivirlas. Para poder regularlas hay que vivirlas, hay que saber a dónde nos llevan. El niño que en la adolescencia se mete a boxeo o a un arte marcial porque en la infancia le hicieron bullying, entra en un escenario de entrenamiento maravilloso, que es el de la violencia que vivió y que inicialmente quiere aprender a manejar para poder defenderse, le puede convertir en una persona súper equilibrada. Yo que he practicado artes marciales justo por este mismo motivo, he conocido a la gente, hay de todo como en todas partes, pero la norma es que encuentro a gente muy equilibrada, gente que cuando llevas ya meses o años de rodaje, sin esa conciencia, ¿no?, de la que estamos hablando ahora, que se puede desarrollar en un proceso terapéutico, o no necesariamente con esa conciencia, pero cuando entiendes el impacto del uso de tu fuerza y el impacto que tiene la fuerza de otros sobre ti, te conviertes en una persona mucho más medida. Porque sabes que una voz o un golpe no es la solución, es un posible recurso para determinados escenarios, pero ya sabes el daño que puedes hacer y el daño que te pueden hacer. La historia es que considero que en la educación que recibimos tiene que ver con reprimir. No llores, no pegues, cómete esto, saluda a tu tío Juanito aunque no quieras. No se nos ofrecen opciones, ni se nos ofrece esa gestión emocional de comprender por qué yo puedo estar sintiendo esto. Que ojo, los que somos padres, por favor, no nos sintamos culpables ahora con esto, lo hacemos lo mejor que podemos, pero es algo que tenemos que entender. Igual que tenemos que entender que por muy bien que queramos hacerlo, debemos ahorrar parte para la terapia de nuestros hijos porque en algún punto la cagaremos o la propia vida les traerá algún tipo de experiencia que les inviten a revisar
escenarios. Pero como bien has dicho, lo que considero que debemos ofrecernos como adultos cuando ya queremos generar un cambio son esos espacios a experimentar nuestras emociones sin que nos violenten. Porque hemos sido tan condicionados, tan castrados, tan limitados, que llegamos a la adultez medio chalaos, porque creemos que llorar está malo, porque creemos que gritar solo puede ser en los conciertos, porque creemos que la violencia es nociva y no encontramos los recursos adecuados para expresarla. Y cuando me decían las artes marciales, practicas este deporte, eres una persona violenta, y es como, no, como sé que esto está en mí, busco un espacio donde haya otros que quieran jugar a esto para entrenar. Pero es que es exactamente igual en el mundo del entrenamiento, tú lo sabes perfectamente, o en el mundo a nivel emocional. A mí me gustan mucho las dinámicas grupales, porque de repente nos juntamos muchos chalaos con una pedrada muy gorda, donde de repente se genera un espacio entre 5, 6, 10, 12, 20 personas que no están juzgando al otro. Y eso es tremendamente liberador, porque ver que hay otros que están en la misma situación que nosotros, desde su película, y sentir que no me están juzgando, vuelve a ser un entrenamiento para no juzgarme yo a mí mismo. Porque nos acabamos convirtiendo en adultos con voces dentro que hemos instaurado de lo que nos decía papá, de lo que nos decía mamá, o de lo que no nos decían, de los que se instauraba como un comportamiento correcto, o en la escuela, o en el entorno, y no nos permitimos esos viajes emocionales que son totalmente naturales en todos y que solo se pueden graduar y estar atentos a esos clics si entendemos que estas emociones forman parte de nosotros y que regularlas tiene que ver con poder habitarlas o entender que, me está pasando esto, ok, paro de currar, me voy a entrenar, sé que ahora voy a tener la mente más clara, entonces la conversación que tengo que tener con mi pareja la tengo el sábado en lugar de ahora que acabamos de tener conflicto. O el ascenso que le quiero pedir a mi jefe lo macero y lo negocio dentro de una semana en lugar de ahora que siento que valoran más a mi compañero que a mí. Esta es la regulación. No se trata de reprimir, se trata de poner en el espacio adecuado para que no haga daño ni a los otros ni a nosotros mismos. Ojo, que después del fin de semana podemos reafirmarnos en que pues no le voy a pedir un ascenso, carta de dimisión, pero he tenido ese espacio para reflexionar y he tenido ese espacio para habitar lo que a mí me mueve. Ahí Muy está la clave. importante, muy importante, el permitirnos sentir y permitir aceptar ese sentimiento, que es algo que no hacemos para nada el 99% de las personas que vivimos en este planeta. Los que viven en Marte igual lo hacen, pero los de aquí de la Tierra, muy poquitos. José Manuel, ¿cómo se puede poner la gente en contacto contigo para dar este paso adelante con este gran proceso terapéutico que nos has contado? Pues ahora mismo a través de Instagram, está en mi perfil en la descripción abajo hay un link donde contacta directamente con WhatsApp, también por mensajes directos por Instagram, lo que pasa que ahí eso se me escapan un poco más, porque a veces hay demasiada información. Y pues una vez que me contacten, pues siempre hay una charla previa, ¿no? Siempre hay una conversación telefónica o un Zoom, 15-20 minutos, donde conversamos para que yo pueda entender bien qué es lo que estás buscando, para poder explicarte también si tienes alguna duda al respecto del proceso y para ver cuáles serían los pasos iniciales dependiendo de cuál sea tu objetivo. Como te he dicho antes, es muy importante que yo entienda cuál es tu reclamo y que pueda entender cuál es el reclamo que hay detrás de ese reclamo, ¿no? Claro, claro, para ahí ya ir poquito a poco avanzando con la persona. Oh, qué bueno. Si tuvieras que lanzar un mensaje al mundo antes de cerrar, ¿qué es lo que dirías si tuvieras ahora un micrófono y a todas las personas del mundo delante de ti? Si tuviera que lanzar un mensaje al mundo,
Bueno, menos mal que me lo has soltado ahora. Si me llegas si me llego a preparar, quizás sería peor. Eh, Me viene como, lo que pasa es que este eslogan es malísimo, ¿no? Pero la terapia es necesaria. Es decir, pero no es de la idea de terapia, sino el conocernos es necesario. Esta idea está en todas las religiones, en todas las filosofías, eh, a veces, creo que ya no tanto, ¿no? Pero como que cuando uno piensa en ir a terapia, piensa, es que estoy mal. Bueno, es que estoy mal. Es que quiero decir, es que hay momentos donde no me encuentro bien, hay espacios de mí que no conozco. Entonces, me han preguntado muchas veces, ¿entonces tú crees que todo el mundo debería ir a terapia? Eh, y mi respuesta, para no ser muy tajante, es que por lo menos todos los que vivimos en ciudades, y cuanto más grande la ciudad, más necesario es ir a terapia, porque andamos muy condicionados desde la educación que hemos recibido y andamos muy condicionados por los sobreestímulos que hay en nuestro entorno que no nos permiten escucharnos. Y escucharnos sí tiene que ver con esas voces, con esas rumiaciones, con no saber si tengo hambre, tengo sueño o estoy enfadado, porque eso nos sigue pasando. Lo que pasa es que como adultos ocultamos por lo general que eso nos ocurre. Entonces, un mensaje, conócete a ti mismo, conócete a ti misma a través de el espejo que nos hacen los otros es muy necesario, porque nosotros no somos objetivos, estamos demasiado cerca de nosotros mismos, ¿no? Como para entendernos, para vernos. Entonces, una buena conversación puede ser terapéutica. Estar acompañado en un proceso donde te van a llevar la atención a esos puntos donde por lo general evitamos mirar, va a ser mucho más, potencialmente mucho más expansivo. Así que ve a terapia. Bien. Pues, José Manuel, un placer tenerte por aquí. Tenemos dentro de poco una masterclass presencial, bueno, presencial no, online contigo a través del proyecto de Decode, así que nos veremos prontito las caras. Nos lo Un pasaremos placer muy tenerte bien. por aquí. Muchas gracias por toda la información que has aportado y nos veremos prontito. Cuídate mucho. Muchas gracias, David. Un placer compartir contigo. Gracias. Chao, chao. Chao.